¿Qué hace que una figura histórica permanezca viva en la memoria colectiva durante más de 2 milenios y medio? ¿Por qué un hombre que no dejó escrita ni una sola línea sigue siendo uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos? La vida y el pensamiento de Sócrates plantean interrogantes fundamentales que siguen resonando en el presente. ¿Qué llevó a este singular ateniense a cuestionar las creencias más arraigadas de su sociedad? ¿Por qué su incesante búsqueda de la verdad le costó la vida a manos de sus conciudadanos? En esta clase vamos a analizar la figura de Sócrates, el filósofo que, según Cicerón, bajó la filosofía del cielo y la colocó en las ciudades y en las casas. En efecto, Sócrates fue el primero en apartarse de las grandes preguntas cosmológicas que habían ocupado a sus predecesores para centrarse en una cuestión que le parecía mucho más urgente: ¿cómo debo vivir? El impacto de este cambio fue tan grande que conocemos a todos los filósofos anteriores a él simplemente como los presocráticos. En el caso de Sócrates es imposible separar su vida de sus ideas, porque él las llevó a la práctica con excepcional coherencia. Por eso, en esta clase vamos a combinar el estudio de su biografía con el análisis de sus principales doctrinas. Comencemos. Sócrates ya era una figura difícil de desentrañar para sus mismos contemporáneos, pero lo es todavía mucho más para nosotros, al punto de que en muchos aspectos su persona se nos presenta como un verdadero enigma. No hay en la historia de la filosofía otro personaje de tanta importancia sobre el que nos hayan quedado testimonios tan complejos y contradictorios. Como sabemos, Sócrates no escribió nada. Toda su práctica filosófica se desarrolló en el diálogo con sus conciudadanos en Atenas. Dado que no tenemos testimonios directos, todo lo que sabemos sobre él deriva de menciones en algunos contemporáneos y, sobre todo, de los detallados escritos de algunos de sus discípulos, principalmente Platón y Jenofonte, quienes presentan a Sócrates en numerosas obras utilizando el formato del diálogo para intentar reproducir el espíritu de los intercambios que el filósofo tenía con ellos en vida. Sin embargo, los retratos de Sócrates que nos ofrecen estos dos autores son bastante diferentes. El Sócrates de Platón es complejo, profundo y multifacético, mientras que el de Jenofonte es más conservador y tradicional. Por otro lado, encontramos un retrato completamente distinto en las obras de Aristófanes, un poeta cómico que criticó a Sócrates en varias de sus piezas e incluso lo convirtió en el objeto predilecto de sus burlas en su comedia Nubes, representada en Atenas en el año 423 a.C. En esta obra, Sócrates es presentado como un típico sofista inescrupuloso que cobra dinero por enseñar a ganar debates con argumentos tramposos. ¿Es posible llegar al Sócrates histórico a partir de testimonios tan discordantes? Este es el dilema que los investigadores del siglo XIX denominaron el problema socrático. Se han propuesto diversas soluciones. Una corriente optimista sugiere que el Sócrates que aparece en los diálogos tempranos de Platón es el que tiene más probabilidades de acercarse al real, mientras que una corriente escéptica niega la posibilidad de conocer al Sócrates auténtico con la información disponible, ya que sostiene que los diálogos socráticos no eran, desde el principio, más que textos de ficción. En esta clase seguiremos la primera postura, que personalmente es la que me parece más convincente. Sócrates nació en el 469 a.C. en el demos ateniense de Alopece, que se ubicaba justo al este del centro urbano de Atenas. Su padre, Sofronisco, parece haber sido un lizotomos, un cortador de piedra o cantero, es decir, un artesano especializado en la producción de los bloques que se necesitaban para las grandes construcciones de la ciudad. Según una versión ligeramente diferente, transmitida por Diógenes Laercio, Sofronisco era un liturgos, un escultor,
lo que indica un mayor nivel de habilidad y capacitación en el trabajo de la piedra. La profesión de Sofronisco parece confirmada por las referencias que se hacen en algunos diálogos de Platón a Dédalo como ancestro de Sócrates. Como en la antigua Grecia era habitual que las profesiones se transmitieran de padre a hijo, los integrantes de un oficio creían en la existencia de ancestros epónimos a los que se consideraba los fundadores de su arte. Así como los médicos trazaban su ascendencia hasta Asclepio, los escultores hacían lo mismo con Dédalo. La madre de Sócrates se llamaba Fenarete. En algunas fuentes se la describe como partera, una profesión que Sócrates usó en varias ocasiones como una metáfora para su propio método de enseñanza y búsqueda del conocimiento, la mayéutica, definiéndose a sí mismo como un partero intelectual que con sus preguntas ayuda a las personas a dar a luz ideas que hasta ese momento solo tenían de manera latente. Tanto Platón como Jenofonte insisten en sus obras en la pobreza de Sócrates. Sin embargo, su familia parece haber gozado de una posición acomodada. Recordemos que su infancia y adolescencia se desarrollaron en las décadas del 460 y 450 a.C., que coincidieron con el máximo florecimiento económico de la Atenas de Pericles, en que la ciudad gozaba de los considerables ingresos que derivaba de la Liga de Delos y del próspero comercio que le permitía su dominio de los mares. El padre de Sócrates se habría beneficiado seguramente del gran impulso que las construcciones habían tenido en ese período, y ello le habría permitido alcanzar un cierto nivel de afluencia. Según Diógenes Laercio, Sócrates pudo durante su juventud haber trabajado como escultor al igual que su padre, creando incluso un grupo de cárites o gracias en la Acrópolis. Sin embargo, como Platón y Jenofonte no mencionan esta ocupación, parece que, si la noticia es cierta, Sócrates debe haber dejado muy joven de practicar este oficio para concentrarse exclusivamente en la filosofía. La situación acomodada de su familia se refleja en el hecho de que el joven Sócrates pudo gozar de una buena educación que, además de letras, tiene que haber incluido, como era habitual, gimnasia y música. Entre sus maestros, según Platón, había dos mujeres, Aspasia, la esposa de Pericles, y la profetisa Diotima. Entre los hombres se menciona al filósofo naturalista Anaxágoras, al sofista Pródico y a Damón, un teórico de la música cercano a los pitagóricos. El padre de Sócrates falleció poco tiempo después de que éste alcanzara la mayoría de edad. Fenarete debe haber sido todavía joven, ya que contrajo matrimonio nuevamente y dio a Sócrates un medio hermano, Patrocles. Fuentes tardías indican que Sofronisco dejó al joven Sócrates una herencia de 70 minas y una casa, lo que representa un patrimonio significativo. Sócrates habría entregado su capital en préstamo a Critón, uno de sus amigos más cercanos, también nativo del Demo de Alopece, que aparece como personaje en varios diálogos platónicos, como por ejemplo en uno que lleva su nombre. Sócrates habría entonces vivido de las rentas de este capital sin necesidad de trabajar, lo que le habría permitido dedicar todo su tiempo a la búsqueda del conocimiento. Parece claro, en todo caso, que la pobreza de Sócrates era, antes que el resultado de una verdadera falta de recursos, el fruto de una elección consciente por llevar una vida austera dedicada por completo a la filosofía. Sócrates simplemente prescindía con gusto de todo aquello que los atenienses ambicionaban. Por ejemplo, usaba siempre el mismo manto, caminaba descalzo, se bañaba raramente y era más que modesto en la comida y la bebida. El patrimonio familiar de Sócrates lo habría ubicado sólidamente en la clase de los hoplitas, y tenemos testimonios de que peleó efectivamente en 3 importantes campañas de la primera parte de la Guerra del Peloponeso, las de Potidea, Delion y Anfípolis. Sócrates se destacó en estos combates por su coraje,
disciplina y autocontrol, y en Potidea salvó incluso la vida de un todavía joven Alcibíades. Por sus acciones en esta batalla se le concedió un premio, lo que sería el equivalente a una medalla moderna, pero renunció a este en favor de Alcibíades, revelando así el desinterés que guiaba sus acciones. Todas las descripciones que poseemos de su apariencia física coinciden en que Sócrates era más bien feo. Los griegos en general y los atenienses en particular eran muy sensibles estéticamente y rendían culto a la belleza del cuerpo masculino. Además, tenían una tendencia a asociar lo bello con lo bueno y lo feo con lo malo, por lo que no podía dejar de llamarles la atención el contraste entre la apariencia y la personalidad de Sócrates. Los testimonios coinciden en que el filósofo era bajo y regordete, con una cara dominada por una nariz ancha y chata y unos ojos saltones. Por su físico, Alcibíades lo compara en el banquete de Platón con la figura de Sileno, un ser mítico conocido por su aspecto grotesco. A pesar de esta apariencia poco atractiva, su carisma e inteligencia eran tan irresistibles que superaban con creces cualquier efecto negativo de su aspecto. Esto era así porque, si bien los atenienses valoraban mucho el exterior de un hombre, todavía consideraban más importante su intelecto. El atractivo de Sócrates se basaba en una personalidad que no tenía igual en Atenas, no solo por su lúcida inteligencia, sino también por una templanza, autocontrol y resistencia que parecían casi sobrehumanas. Así, por ejemplo, al servir como hoplita en la campaña militar de Potidea, Sócrates caminaba descalzo sobre el helado suelo durante el crudo invierno de Tracia y toleraba el frío con el mismo manto liviano que usaba en la mucho más cálida Atenas. En cuanto al vino, se decía que Sócrates podía beber más que cualquiera sin nunca quedar borracho. De hecho, si Sócrates bebía era solo para cumplir con las costumbres sociales y porque valoraba los debates que tenían lugar entre los comensales de un simposio. En su juventud, Sócrates parece haberse dedicado al estudio de las ciencias naturales, como era la moda en la Atenas de mediados del siglo V a.C. Sin embargo, gradualmente se fue desilusionando al ver que no ofrecían certezas y estaban plagadas de errores. Por otra parte, existían numerosas teorías contradictorias, y el único rasgo que las unificaba era la total inutilidad de sus preceptos para la vida. En algún momento, entonces, Sócrates se decidió a cambiar radicalmente la dirección de su pensamiento. No parece demasiado aventurado conectar este cambio con un evento específico de la biografía de Sócrates que no sabemos precisamente cuándo ocurrió, pero que tal vez podamos ubicar cuando el filósofo tenía unos 30 años de edad o poco más. Uno de sus amigos y seguidores más apasionados, Querofonte, visitó el templo de Apolo en Delfos y tuvo la audacia de preguntar al oráculo si había alguien más sabio que Sócrates. La sacerdotisa le respondió que no. Cuando Querofonte comunicó a Sócrates esta respuesta, él quedó completamente sorprendido e intrigado, puesto que sabía que él no era sabio en absoluto, pero al mismo tiempo le resultaba claro que el dios no podía estar mintiendo, así que se puso a considerar largamente la cuestión para intentar desentrañar el significado real de la declaración de Apolo. Lo que se propuso entonces fue refutar el significado literal del oráculo para descubrir así el sentido oculto del mensaje. Los griegos creían que Apolo hablaba en acertijos y que era necesario desentrañar el significado profundo de sus respuestas. Para hacerlo, Sócrates se dispuso a interrogar a los atenienses con más reputación de sabiduría, confiando en que encontraría uno más sabio que él mismo y probaría así que el oráculo no debía interpretarse en un sentido literal. Salió entonces, por así decirlo, a la casa de un hombre sabio.
dedicando a ello todo su tiempo y energía. Primero, comenzó a buscar entre los políticos, entablando diálogos con aquellos que tenían reputación de mayor conocimiento. Pero al interrogarlos descubrió que, aunque muchos, incluso ellos mismos, creían que sabían, en realidad eran fundamentalmente ignorantes. Por supuesto, esto le ganó a Sócrates muchas enemistades de aquellos que se veían refutados, pero él continuó su búsqueda. Al comprobar la ignorancia de los políticos, Sócrates se dirigió entonces a los poetas y tuvo también que concluir que, a pesar de su reputación, tampoco tenían un verdadero entendimiento. Finalmente, Sócrates se dedicó a examinar a los artesanos y a los trabajadores manuales. Comprobó así que, si bien no tenían la reputación de conocimiento de la que gozaban políticos y poetas, estos sí sabían algo que él ignoraba: su propio oficio. Sin embargo, tenían otro defecto: no conocían sus propias limitaciones. Debido a su dominio de un pequeño campo de habilidad técnica, se imaginaban calificados para opinar sobre todas las demás cosas, creyendo poseer una sabiduría de la que en realidad carecían. Tras buscar en vano a alguien más sabio que él, Sócrates creyó haber encontrado el verdadero significado del oráculo. Tal como el dios había indicado, él era más sabio que todos aquellos que había interrogado, porque, aunque todos creían saber algo, en realidad se equivocaban, mientras que él, por lo menos, era consciente de su propia ignorancia, y en esa conciencia radicaba su sabiduría. No sabemos si fue estrictamente en conexión con esta búsqueda de Sócrates por entender el oráculo, pero lo cierto es que el filósofo abandonó la ciencia natural por la ética, el estudio de la naturaleza por la búsqueda de principios prácticos que pudieran aplicarse con provecho en la vida. Ante la ignorancia generalizada, él se propuso un método de búsqueda del conocimiento que partía como requisito inicial de la necesidad de definir de manera precisa los conceptos clave que eran necesarios para poder buscar una respuesta a la pregunta ¿cómo debo vivir? Sócrates veía con preocupación que en su época se usaban constantemente términos éticos como justicia o templanza sin un significado preciso, lo que generaba confusión. Los sofistas y otros pensadores argumentaban que estos conceptos no tenían una base en la realidad, sino que eran simplemente convenciones que variaban según la época y el lugar. Este relativismo radical implicaba que las decisiones morales se tomaban según la conveniencia del momento, lo que fomentaba una retórica persuasiva capaz de justificar cualquier acción sin importar su moralidad. Sócrates, en cambio, sostenía que si estos términos realmente correspondían a una realidad objetiva, debía existir un único significado verdadero para cada uno, y que era necesario llegar a un consenso sobre su definición para poder utilizarlos de manera efectiva en discusiones sobre moralidad y justicia. De lo contrario, los debates sobre temas éticos serían imposibles, ya que las personas hablarían de cosas diferentes usando las mismas palabras. Sócrates consideraba que esta claridad conceptual era esencial no solo para el pensamiento filosófico, sino también para vivir de manera correcta. Los griegos no carecían de códigos éticos antes de Sócrates, pero estos se basaban en la tradición y las costumbres ancestrales y daban normas que se aplicaban según el estatus social del individuo. Sócrates fue el primero en dejar de lado esos preceptos para buscar respuestas basadas en argumentos racionales que pudieran, por lo tanto, tener una aplicación más general. Desarrolló así lo que algunos investigadores modernos han dado en llamar el método socrático. Este consistía básicamente en un procedimiento de interrogación dialógica que es el que Platón se esfuerza por reproducir en sus diálogos, por lo menos en los más tempranos. En ellos vemos primero que Sócrates asume la tesis de su interlocutor como verdadera, pero inmediatamente comienza a interrogarlo para que aclare su postura
y desarrolle las implicancias de la misma. Se busca generalmente precisar una definición del término que está en discusión, como por ejemplo el amor en el diálogo El banquete o la retórica en el diálogo Gorgias. En el curso de estas precisiones surgen contradicciones con otras premisas que el interlocutor mismo reconoce como verdaderas, lo que gradualmente lleva a la refutación de la tesis original, lo que en griego se conoce como elenchos. ¿Estableció Sócrates de manera precisa las definiciones éticas que consideraba más importantes o fue su vida una búsqueda continuamente insatisfecha por acercarse hacia esas verdades? Sin dudas, Sócrates no era un pensador dogmático, sino un investigador que creía que la búsqueda honesta de la verdad era el camino que ofrecía las mayores chances de éxito. En los diálogos de Platón, que parecen reflejar más fielmente el pensamiento de Sócrates, se presentan y examinan posibles definiciones de conceptos éticos como el coraje, la templanza o la virtud, pero al final de la discusión, los resultados alcanzados suelen ser rechazados como insuficientes y el tema queda abierto. Incluso Jenofonte, quien generalmente retrata a un Sócrates más asertivo, lo describe habitualmente explorando los grandes conceptos éticos junto a sus amigos y no definiéndolos con certeza absoluta. Esto sugiere que para Sócrates el proceso de investigación era tan valioso como las conclusiones mismas. Como Sócrates no creía poseer un conocimiento acabado de las cuestiones que lo movilizaban, no se consideraba a sí mismo un maestro en el sentido tradicional. Antes que impartir lecciones, buscaba solo influir en los demás a través de su ejemplo y sus conversaciones sobre la virtud y los asuntos humanos. Por la importancia que daba al diálogo y al debate en su método, Sócrates se parecía a los sofistas. Sin embargo, era solo una semejanza superficial, ya que mientras aquellos negaban la existencia de la verdad o eran escépticos respecto de la posibilidad de alcanzarla, Sócrates creía que, si bien era difícil, sí era posible lograrlo y concebía a su método como una forma para, al menos, dejar de lado las ideas confusas y erróneas para allanar el camino a lo verdadero. Además, mientras los sofistas veían a la discusión como un combate para vencer al oponente, Sócrates veía el diálogo como un proceso conjunto de avance hacia el conocimiento. Tras haber presentado su método, no podemos dejar de mencionar otro lado menos racional de Sócrates. Tanto Platón como Jenofonte se refieren con frecuencia a lo que el filósofo llamaba su daimonion. Con este término, Sócrates se refería a un signo divino o una especie de guía espiritual que él percibía en momentos cruciales de su vida bajo la forma de una voz interior que le hacía desistir de una acción que le resultaría perjudicial. Esta voz, según Sócrates, era, por ejemplo, la que le había impedido participar en la vida política de Atenas. Sócrates estaba convencido de que su daimonion lo había guiado siempre hacia el curso más apropiado y que, si al disponerse a hacer algo, esta voz guardaba silencio, eso debía interpretarse como una señal propicia de que era una acción que resultaría favorable. El filósofo creía que el origen de estos signos era una deidad, a la que siempre se refería en términos genéricos, sin especificar de cuál se trataba. Según la tradición, Sócrates se casó con Jantipa. El matrimonio habría tenido lugar cuando el filósofo ya era un hombre de unos 50 años y su mujer era mucho más joven. Ella dio a luz a 3 hijos que todavía eran menores cuando Sócrates murió en el 399 a.C. En la obra de Jenofonte, Jantipa aparece como una mujer gruñona que plaga a su marido con sus quejas. La tradición posterior enriquecería la historia transformando a Jantipa en el arquetipo de la esposa gruñona. En una escena emblemática, por ejemplo, ella vacía un urinal sobre la cabeza del filósofo. Aristóteles parece en una obra perdida haberse referido a otra esposa de Sócrates, Mirto, que era una hija o nieta del estadista ateniense Arístides. No está claro
si este matrimonio fue anterior al de Jantipa o si fue contemporáneo, ya que, según Diógenes Laercio, a consecuencia de las grandes pérdidas de hombres en la guerra del Peloponeso, se había aprobado una ley permitiendo tomar más de una esposa para hacer crecer la población. Si bien Sócrates se resistía a definir dogmáticamente doctrinas generales, es posible identificar una serie de ideas estrechamente relacionadas que conforman el verdadero núcleo de su pensamiento ético. A la pregunta de cuál es la mejor vida, Sócrates daba, en principio, una respuesta tradicional: la vida de la eudaimonía. Este concepto griego suele traducirse como felicidad, que no es incorrecto. Sin embargo, debemos entender que eudaimonía tiene un significado más amplio y profundo que lo que nosotros entendemos por felicidad. Etimológicamente, el término hace referencia a la condición de estar bendecido por un buen daimon, un buen espíritu. No se refiere entonces a un sentimiento o estado de ánimo pasajero, sino a una condición permanente de bienestar que es el resultado de un logro pleno de todas las potencialidades de un individuo. Por ello, una buena traducción alternativa es florecimiento. Al decir que la mejor vida era la de la eudaimonía, Sócrates no planteaba para los griegos nada revolucionario, pero añadía que la vida de la eudaimonía era aquella centrada en la arete. Este término suele traducirse por virtud, que, nuevamente, no es incorrecto, pero no refleja plenamente la amplitud semántica del original. La raíz etimológica del término es la misma que la de aristos, mejor, y ello nos indica que la arete se refiere a la condición de una persona o un instrumento que permite el cumplimiento acabado de su propósito o función. En ese sentido, una buena traducción de arete es excelencia. La arete es entonces la excelencia de una persona o un instrumento. Referida al individuo, la arete indica la posesión de toda una serie de capacidades y habilidades físicas, intelectuales, políticas y también morales. Lo novedoso en el pensamiento de Sócrates respecto de la arete era que argumentaba a favor de su unidad fundamental. Dicho en otras palabras, Sócrates defendía la idea de que todas las virtudes, justicia, sabiduría, valor, piedad, etc., son, en el fondo, una sola. Sócrates no solo defendía la unidad del arete, sino que sostenía además que ésta es esencialmente un tipo de conocimiento, arete episteme estin. Esto es así porque en su concepción la arete no es solo un conjunto de excelencias, sino un saber profundo sobre lo que es correcto y lo que conduce al bien. Este conocimiento guía al individuo a actuar de manera justa, valiente y sabia, ya que entender lo que es realmente beneficioso lleva inevitablemente a actuar en consecuencia. Por lo tanto, para Sócrates, ser virtuoso es saber qué es lo correcto, y esta comprensión es la base de una vida ética. Desde estas primeras tesis, Sócrates avanza hacia otra más sorprendente. Si la virtud es un conocimiento, entonces el vicio, es decir, la ausencia de la arete o virtud, equivale a la ignorancia. ¿Qué significa esto? Que para Sócrates, quien actúa mal lo hace debido a su propia ignorancia respecto de qué es lo correcto. Como lo correcto es lo que verdaderamente resulta provechoso, no es posible que alguien sepa lo que es correcto y deje de hacerlo, porque nadie se dañaría voluntariamente, nadie actuaría conscientemente en contra de su propio mejor interés. Sócrates, por lo tanto, niega la posibilidad de la acrasia o debilidad de la voluntad, que sería la idea de que alguien, a pesar de saber lo que sería mejor, hace otra cosa. Para entender plenamente su pensamiento sobre este punto, debemos detenernos en otra de sus ideas centrales. Para Sócrates existe una diferencia profunda entre el alma, psique, y el cuerpo, soma, según la cual el ser humano consiste verdaderamente de la primera,
mientras que el cuerpo es solo un instrumento a su servicio. La traducción de psique como alma tampoco es del todo precisa. El concepto griego es más amplio e incluye todo lo que nosotros relacionaríamos con las ideas de mente e intelecto. La psique es, para Sócrates, el verdadero yo, y el cuerpo es simplemente un conjunto de herramientas que aquella utiliza para vivir. La vida solo puede vivirse bien si la psique gobierna el cuerpo, lo que implica que la inteligencia y la razón deben tener el control sobre los sentidos y emociones. La virtud adecuada para la psique es la sabiduría, Sofía, y mejorar la psique significa preocuparse por la sabiduría y la verdad. El principal requisito para alcanzar la mejor vida es, entonces, cuidar el alma. Para Sócrates, el único que puede dañar su alma es el propio individuo, uno mismo. Los demás solo pueden dañar nuestro cuerpo, pero no tienen acceso a nuestra psique y no pueden, por lo tanto, afectarla. ¿Cómo daña uno a su alma? Para Sócrates, la respuesta es segura, cuando comete acciones injustas. Ese es el sentido detrás de una de las afirmaciones de Sócrates que resultaba más sorprendente a sus contemporáneos, la idea de que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. A nosotros, 2500 años después, esta afirmación de Sócrates no nos resulta tan contraintuitiva como lo era a sus contemporáneos. El cristianismo y otras religiones han difundido la idea de que es esencial hacer el bien aún a los enemigos, pero en la cultura de los griegos de la época clásica, esas ideas no estaban presentes. Una concepción tradicional de lo que era la justicia afirmaba, por ejemplo, que consistía en hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Sócrates, por el contrario, pensaba que quien actuaba de esa forma se terminaba, en última instancia, dañando mucho más a sí mismo que a sus enemigos. En muchos pasajes de los diálogos platónicos, Sócrates insiste en que un ser humano debe cuidar su alma más que cualquier otra cosa. Él veía críticamente cómo sus conciudadanos se preocupaban más por la riqueza, por su reputación y por sus cuerpos, mientras que descuidaban sus almas. Creía, en consecuencia, que su misión, dada por el Dios, era examinar a sus conciudadanos y persuadirlos de que el bien más importante para un ser humano era la salud del alma. Sócrates enfatizaba que no podemos mejorar sin antes conocernos a nosotros mismos, lo que nos lleva al famoso mandato délfico: conócete a ti mismo. Este autoconocimiento es tanto un proceso intelectual como moral y es esencial para entender el verdadero propósito de nuestra vida. Según Sócrates, la psique es el elemento que debe gobernar y solo a través del autoconocimiento podemos aprender a cuidar adecuadamente nuestra alma y vivir de acuerdo con la virtud. De allí también la insistencia de Sócrates en que el ser humano debe llevar una vida de permanente reflexión y que una vida sin autoexamen no es digna de ser vivida para un ser humano. Ho de anexetastos bios u biotos anthropo. En resumen, las ideas de Sócrates sobre la virtud, la ignorancia y el cuidado del alma están estrechamente interconectadas y subrayan la importancia del autoconocimiento como base para una vida buena y justa. Terminemos esta clase viendo cómo Sócrates interactuó con la democracia ateniense, cuáles eran sus críticas a este sistema y cómo sus posturas políticas influenciaron su vida y también su muerte. Sócrates era en muchos aspectos un crítico del sistema de gobierno democrático de Atenas. Sin embargo, siempre se comportaría como un ciudadano comprometido y leal. Tampoco era, por otra parte, un integrante de la facción oligárquica. Por el contrario, tenía amigos y enemigos en ambos bandos. En una época de creciente faccionalismo, sus esfuerzos por comportarse con justicia en todo momento y por seguir siempre su propia brújula moral sin tener en cuenta los intereses de ningún partido, no contribuirían a hacerlo popular con ninguno de los grupos en pugna. En más de una ocasión, Sócrates no dudó en exponerse a riesgos personales para defender lo que consideraba correcto. En los años finales de la guerra del Peloponeso,
Atenas obtuvo una importante victoria naval en la batalla de Arginusas, pero esta fue opacada porque los generales atenienses no pudieron rescatar a los marineros de los barcos hundidos durante el combate, que se ahogaron en números importantes. Esto generó una profunda indignación entre los ciudadanos atenienses y rápidamente se propuso una moción para juzgar colectivamente a los comandantes considerados responsables. En términos estrictos, esta moción era ilegal, ya que las leyes atenienses estipulaban la obligación de un juicio individual en casos de pena capital. Pero en el enrarecido clima de ese periodo de guerra, solo Sócrates se atrevió a alzar su voz contra la medida. En el año de la batalla, él había sido designado por sorteo como uno de los prítanos, es decir, un integrante del comité ejecutivo que preparaba el orden del día para las sesiones de la Asamblea ateniense. Desde este cargo, Sócrates se negó a someter a votación una moción que violaba la ley. Aunque su postura fue rechazada y vencida por el rencor mayoritario de sus conciudadanos, su firmeza en este punto se convirtió en un ejemplo de su compromiso con la justicia. Sócrates no era solo un teórico, sino un pensador comprometido que se esforzaba por comportarse de una manera acorde a los principios que defendía en su reflexión filosófica. Unos años más tarde, Sócrates dio otro ejemplo de su coherencia que le implicó todavía mayor riesgo personal. Cuando Atenas finalmente perdió la guerra del Peloponeso, los espartanos exigieron la demolición de los muros de la ciudad y la elección de un gobierno oligárquico conocido como los 30 tiranos, cuyo objetivo era eliminar todo vestigio de la previa democracia. Los nuevos gobernantes rápidamente consolidaron su poder, persiguiendo a detractores y ejecutando o exiliando a muchos. Sócrates tenía amigos cercanos tanto entre los mismos tiranos como entre sus opositores, pero permaneció en Atenas. En este contexto, los tiranos ordenaron a Sócrates y a otros 4 ciudadanos el arresto de otro ateniense, León de Salamina. Los cargos contra él eran una excusa, porque lo que los tiranos realmente querían era confiscar su cuantioso patrimonio. Pero Sócrates denunció la injusticia de la medida y se negó a ser parte. Simplemente se marchó a su casa. Lo único que lo salvó de que los tiranos lo condenaran a él mismo a muerte fue la caída de su régimen de terror poco tiempo después. Si bien Sócrates no había sido, como vemos, un colaborador de los 30, tampoco había sido un defensor de la democracia depuesta. Su postura había sido una de equilibrio y mesura, algo que no sería apreciado en la época de rencor y revancha que seguiría al restablecimiento del gobierno popular. En la primavera y verano del 399 a.C., Sócrates fue acusado de impiedad, asebeia. Más precisamente, se le achacaba no reconocer a los dioses de la ciudad e introducir nuevas deidades, también de corromper a la juventud. Entre sus acusadores había figuras importantes del Partido Democrático y lo más probable es que los cargos en su contra fueran solo una excusa y que el verdadero motivo fuera su amistad con algunos personajes del partido oligárquico derrotado y su falta de apoyo al Partido Democrático. Sócrates podría haberse exiliado voluntariamente, pero prefirió enfrentar el juicio. Asumió con calma la condena a muerte y, demostrándose obediente a las leyes hasta el final, pasó sus últimos momentos rodeado de sus acongojados discípulos y dialogando con ellos tranquilamente hasta el final sobre las grandes preguntas que lo habían ocupado toda su vida. Si Sócrates ya había alcanzado cierta celebridad y reconocimiento en vida, su muerte terminó de transformarlo en la figura de enorme influencia que estudiamos hoy. El testimonio de coherencia que dio al beber tranquilamente la cicuta lo transformó en un verdadero mártir de la filosofía y en el ejemplo paradigmático del sabio que lleva la adhesión a sus propias convicciones hasta las últimas consecuencias. Al aceptar su condena con serenidad, Sócrates demostró que su compromiso con la verdad y la justicia no era meramente teórico, sino que estaba dispuesto a sacrificar su vida antes que traicionar sus principios. Este gran acto final de la vida de Sócrates consolidó su legado y contribuyó a transformarlo en una de las figuras más influyentes de la historia de la filosofía. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así,
Para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y nos veo en la próxima clase.